Gracias, presidente. Sí, yo le había pedido la palabra hace mucho rato, le cedí el turno a la senadora Angélica porque me pidió el favor, pero creo que pues nos hemos inscrito, el senador Temístocles acaba de pedir la palabra y la había yo pedido hace mucho rato. Quiero referirme primero al tema del pecado original. Nosotros cometimos el pecado original en la ignorancia. Ustedes lo repitieron sabiendo ya lo que estaban haciendo. Creo que eso es mucho más grave, porque ese pecado se vuelve pecado mortal. Pero lo segundo que quería hablar es el tema del ministro. Bueno, porque es que la ignorancia excusa muchas cosas, pero cuando uno comete el pecado con la intención ya sabiendo, eso ya es mortal, senadora. Pero quería decirle lo siguiente, mire, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, y es la figura de la moción de censura. La figura de la moción de censura no es propia de los regímenes presidenciales, es una figura que hemos traído de un régimen parlamentario, y que por lo tanto la Corte Constitucional la ha interpretado como de manera restrictiva dentro del régimen. ¿Por qué? Porque una moción de censura, por un lado, tendría que tener la facilidad de aprobarse como en el régimen parlamentario para que usted tumbe a los ministros y ponga otro y se reconstituya el gobierno, pero este no es un régimen parlamentario, este es un régimen presidencial. Entonces, lo primero que hay que mencionar sobre la moción de censura es que los principios que rigen la moción de censura son restrictivos. ¿Qué dijo la Corte en la sentencia C-757 del 2008 en la que se refirió a esta figura? Dijo, hay que darle prioridad a la estabilidad del sistema presidencial, y por eso incluso admitió modificaciones que hacían más difícil que la moción de censura saliera. Y entonces estamos discutiendo una norma. ¿Cuál? La norma de la moción de censura, que dice proponer moción de censura respecto a los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Y entonces nos propone el Polo Democrático que las funciones propias del cargo del ministro de Hacienda son las funciones que cumplió como asesor en el sector privado. Yo creo que eso, por supuesto, se cae de su peso, porque cuando uno habla de las funciones propias del cargo, pues está hablando de las funciones propias del cargo, no lo que hizo hace 5 años, ni lo que hizo hace 10 años, ni lo que hizo como ministro en otro gobierno. Uno está hablando del control político que le puede ejercer al gobierno de turno. Por lo tanto, me parece que es absolutamente claro y nítido, queridos senadores, que aquí no hay lugar a una moción del ministro Carrasquilla. Pero yo comparto la idea de que la discusión se puede dar. El tema sobre si el ministro Carrasquilla obró o no obró bien es susceptible de un debate de control político. Aquí lo tuvimos ampliamente, lo seguimos teniendo, podemos seguirlo teniendo en todos los medios de comunicación, en los escenarios. Yo creo que hay razones suficientes para defender al ministro Carrasquilla, pero lo que es importante aquí es que nos circunscribamos a la ley, y la ley es muy clara, senadora Daira. La Constitución dice: se puede presentar la moción de censura por asuntos relacionados con las funciones del cargo. Uno no puede decir que lo que estaba haciendo el ministro antes de ser ministro es un asunto relacionado con el cargo. Puede hacer el debate de control político que quiera, sí, claro, en eso no nos vamos a detener, pero yo creo que tampoco podemos convertir la moción de censura en un elemento que trascienda los límites de la Constitución y del sistema presidencial. Es que imagínense entonces que lo que equivale a la moción de censura, o a lo que le pretendemos llevar en este debate, es a que uno más bien hace un juicio, no sobre las funciones del ministro como ministro, sino sobre si le gusta o no el ministro por otras razones. Entonces no es un debate de control político la moción de censura, no es un elemento de control político, es un elemento para torpedear la designación de los ministros en un régimen presidencial, y eso sí es inaceptable, porque una cosa es la responsabilidad política de un ministro y la responsabilidad política de un gobierno frente a un ministro, y otra muy distinta, que a un partido político no le guste el ministro y que por lo tanto pretenda usar la moción de censura para elegir los ministros que le gustan e ir vetando los ministros que no le gustan. De eso no se trata la moción de censura. La moción de censura por eso está circunscrita a los actos propios de la función
de ministro, no puede ser sobre cualquier cosa, porque entonces cualquier cosa son razones de conveniencia sobre si usted debiera o no haber nombrado ese ministro, pero esas razones les toca esperar a ser gobierno para poderlas tener. Hoy hay un presidente que se llama Iván Duque, que eligió un ministro que se llama Alberto Carrasquilla y que no puede ser sometido a una moción de censura cuando no hay actos relacionados con su cargo que puedan ser susceptibles de examen. De manera que yo creo que aquí hay unos temas muy claros, muy precisos, que se trata de los límites de la figura de la moción de censura. Y en aras de que nosotros tengamos garantías como partidos de gobierno, como la piden los partidos de oposición, también tenemos que atenernos a la ley, senadores del Polo Democrático. No puede ser que la ley se interprete de acuerdo a la conveniencia, porque si no, no hacemos nada. La moción de censura es muy clara en su texto. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente: no hace justicia a la cantidad de debates que hemos tenido sobre este tema, a la cantidad de veces que lo han traído a la plenaria del Senado, que digan que es que la oposición está silenciada, porque los hemos oído, reoído y han repetido y dicho, no solo aquí, sino en todos los medios de comunicación, lo que han querido, incluso, en mi opinión, agravando la situación, dañando el buen nombre del ministro, porque una cosa es el debate político y otra cosa, calumniar, como se ha calumniado al ministro, diciendo cosas que son impropias sobre un hombre que le ha servido bien a Colombia. Yo sí quiero decirle a la mesa directiva, como pedirle a los senadores, que separemos el tema de cuáles son las conveniencias frente a las figuras jurídicas que se pretenden usar. La moción de censura en un régimen presidencial tiene interpretación restrictiva. Y segundo, cuando dice funciones, que dice que se puede proponer por funciones propias del cargo, pues no puede hacer las cosas que estaba haciendo antes como ministro, eso se cae de su peso. Yo quiero, la moción de censura no puede simplemente convertirse en un mecanismo para que la oposición, que no gana las elecciones, tumbe los ministros de un gobierno porque no le gusten. De eso no se trata la figura. Muchísimas gracias, presidente.